Vamos a ir a la palabra de Dios y les invito que nos acompañen hoy en esta noche en el libro de Segunda de Corintios capítulo 4, versos 16 al 18. De Segunda de Corintios capítulo 4, versos 16 al 18. Así que hoy en esta noche tengo simplemente lo que voy a dar, el estudio. Así que les invito a que usted agarre una pluma, una nota, para que usted pueda escribir las citas que le voy a estar dando, para que usted las vaya escuchando. Así que les invito a que pongan atención y que vayamos a través de este tiempo y que el Señor nos pueda hablar a nuestro corazón. Las citas van a ser para que usted las pueda buscar después y vaya viendo las promesas que el Señor nos da a través de su palabra, pero de alguna manera yo les invito que tomen ese tiempo para que usted pueda pasar en la palabra después de nuestra programación. Le invito que una vez más vaya a su Biblia en 2 Corintios 4, 16 al 18, y la palabra de Dios dice de esta manera, dice el verso 16 en adelante. Usted lo puede leer allí, si lo quiere leer en alta voz, que bueno, es una buena forma de memorizar y recordar los versículos. Dice así la palabra: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias porque Pablo nos está dando este consejo en esta noche. Y yo te ruego, Señor amado, que podamos nosotros tomar esta palabra y poder aplicarla a nuestras vidas y que de alguna manera podamos nosotros comprender lo que tú nos quieres decir en este momento y en estos tiempos. Gracias, Padre amado, y te ruego tu bendición en cada corazón y en cada mente y cada oído que lo escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, estamos nosotros ya a la víspera de la celebración del Pentecostés, el cual es este domingo. Espero que ya estén orando y clamando para que el Señor se pueda manifestar de una manera especial en ese día maravilloso, el cual es este domingo. Lo queremos celebrar en grande. Pero déjenme hacerle unas preguntas acerca de lo que hemos leído en este momento. Y hermanos, ¿cuántos de ustedes se sentaron alrededor de su monitor en este momento? ¿Ok? Si tiene una computadora, tiene un monitor donde usted está viendo la programación del internet. Pero ¿cuántos de ustedes se han sentado alrededor de ella? O de su iPad, aún tal vez de su iPhone, que quizás usted usa para ver el programa, y se ha sintonizado para escuchar un canto, lo cual lo hemos hecho, una oración o un sermón, que el cual está escuchando, pero que esto le robe su alegría y que le robe su gozo, le robe su paz y le robe su esperanza. ¿Está usted esperando ese tipo de mensaje, ese tipo de programación, donde usted termina con un mal sabor en sus labios y en su paladar y dice, ¿por qué pasó aquí? Porque muchas veces, hermano, yo creo que nadie llega a un lugar esperando ser desanimado. Pero yo creo que nadie en este tiempo lo hace o espera llegar a ese momento. Yo estoy casi seguro que es lo contrario, que después de un día tan agitado, de haber trabajado 8, 12, 14 horas, algunas personas en el trabajo, las mujeres en sus hogares, pues por lo general las mujeres que trabajan en casa, en hogar, trabajan las 24 horas del día. Así que no les pregunto a ellas cómo termina su día, pero en su día agitado, con tanto trabajo en el hogar, corriendo a las tiendas, a hacer las compras necesarias, en fin, quieren llegar a su casa y calmarse, oír un mensaje que traiga tranquilidad a su corazón, un mensaje que les aumente su fe y que su esperanza sea fortalecida. Y yo creo, hermanos, que aún un creyente
una persona incrédula, una persona no creyente, que se le invita a la iglesia y muchas veces de mala gana va, pero ¿sabe qué? Va porque sabe que en la iglesia va a escuchar algo que le va a ayudar, que le va a beneficiar. O sea, nadie creo que llega a la iglesia para escuchar un mensaje que lo desanime, sino que esperamos que haya algo especial. Y especialmente en estos tiempos de cuarentena, hermanos, una palabra de esperanza a esta hora bien cae como un café calientito. Lo cual le digo a mi esposa que me prepare uno pronto porque yo necesito un café. Pero un chocolatito con bomboncitos blancos ahí flotando. Yo creo que eso sería sabroso, sentarse a la par de un iPad de la programación que estamos llevando y estar ahí tomando su chocolatito, su cafecito, a algunos que les gusta su tecito. Está bien, pero eso es lo que queremos. Es poder llegar a un momento en el cual usted recibe un mensaje que siente ese sabor como lo es una taza de café. Por lo tanto, hermanos, yo entiendo lo que usted está sintiendo. La necesidad de escuchar algo que le levante el ánimo en estos tiempos de dificultad. Toda esta cuarentena fue y es aún un problema político. A pesar de que muchas familias han sufrido enfermedades, han sufrido aislamiento, han sufrido un tiempo en el cual han estado encerrados en 4 paredes. Yo sé que todo eso es parte de lo que hemos sufrido, pero hemos visto en las noticias cuánta política, el ataque contra el presidente, contra los gobernantes, todo es un momento de política. Y ahora que estamos terminando, y ya se nos ha anunciado que vamos a salir y a poder trabajar y hacer todo lo que normalmente hacíamos, estamos escuchando otras cosas que ahora están saliendo a la luz, como ese problema de racismo, el problema de la autoridad, la fuerza de autoridad que se usa hoy en día. Muchas cosas vienen a servir simplemente para quitar el enfoque de lo que realmente es importante. Y todo eso lo hemos platicado en otros sermones, donde la importancia de mantenernos enfocados en lo que es importante, en lo que es buscar la presencia de Dios. Y hermanos, yo no les puedo dar mucha explicación sobre eso porque muchos de nosotros entendemos eso. Y yo, especialmente cuando yo era joven, no hace mucho, claro, yo estaba en la high school y yo corría track después de escuela en las competencias. Y yo me recuerdo que cuando yo iba corriendo las carreras, en las competencias, había un tiempo en el cual yo sentía desánimo porque yo iba corriendo en mi tempo y veía que alguien me alcanzaba y me pasaba, y en ese momento sentía como que mi velocidad se iba haciendo menos en ese instante porque quité mi mirada de la meta del propósito por la cual yo estaba corriendo. Yo quería ganar, ser el primero y ganar la medalla del primer lugar, pero ese momento, esa distracción de que alguien me pasó, que alguien me alcanzó, me desenfocó. De tal manera que yo ya me estaba haciendo atrás y me pasaba uno, me pasaba otro y ya sentía que ya estaba quedando al final y quizás ya por darme por vencido, hasta que yo miré del otro lado de la cancha. Mi entrenador salió corriendo y llegó hasta donde yo iba y a la par mía, de su lado, él iba corriendo a la par mía y me empezó a dar porra. Me empezó a decirme, tú puedes, no dejes que te ganen, tú los puedes alcanzar, tú puedes a rezarles, y me empezó a dar ánimo. A manera que sentí como una inyección de adrenalina en mí y empecé a correr con más fuerza. Y hermanos, eso es lo que uno de nosotros necesitamos siempre. Que alguien venga y nos hable, nos dé el ánimo que necesitamos para poder terminar lo que hemos empezado. Y créanme que el enemigo es muy astuto. Él trabaja en la mente. Este es el campo de batalla donde el enemigo trabaja tirando dardos. Y él quiere desanimarnos a cada uno de nosotros. Por eso es importante que usted y yo no le pongamos atención a las mentiras del enemigo. Porque él es bueno para engañar. Es bueno para ponerte en ti dudas de tu persona, de tus habilidades, de tus capacidades que tú tienes. Tú tienes talentos. Y el enemigo te dice, ¿para qué te sirven?
Tú no puedes, tú no vas a alcanzar, tú nunca vas a llegar a nada. El enemigo es muy bueno para engañarnos. Por lo tanto, hermanos, yo les invito que tomen ustedes valor de decirle al enemigo, tú no tienes arte ni parte conmigo porque yo sé de quién soy. Y eso es importante que usted y yo podamos tomar este tiempo para que podamos escuchar la palabra del Señor. Porque en esta lectura Pablo comienza y nos empieza a dar un descubrimiento de un secreto que fue importante para él. Y eso es importante que usted y yo veamos lo que Pablo descubrió. Si tú te sientes que ya no puedes, que tu tanque de amor, de gozo, de paz, de paciencia y de esperanza está vacío, Pablo te dice con esa declaración convincente: por tanto, no desmayemos. El verso 16 que hemos leído. Una declaración convincente. Que él dice, por tanto, no desmayemos. Yo no sé con qué pasión lo habrá dicho. Pero la palabra esa que nos está dando este varón de Dios, hermanos, Pablo es el mejor ejemplo que usted y yo podemos tener, en la cual pudo haber sido desanimado después de tantas calamidades que le estaban sucediendo, perseguido, golpeado, a puñetazos y apedreado, latigazos, en prisiones muchas veces, sufriendo naufragios y mordido por serpientes. Y la lista sigue. Aún así tiene el valor de decirte a ti y a mí, no desmayemos. Hermanos, qué hermoso es encontrarnos con un hermano que anda apasionado, que anda fervoroso en el Señor, que cuando tú te sientes que ya no puedes, que andas con la nariz para abajo y te dice, hermano, no te desanimes, todo lo podemos en Cristo que te fortalece. Hermanos, son personas con personalidad que te inyectan adrenalina, que te inyectan ánimo, y eso es lo que tú y yo necesitamos, porque fíjese Pablo, allí lo dice en 2 Corintios, donde él testifica que no importa en qué situación tú te encuentres, él testifica de esta manera, porque hermanos, dice en 2 Corintios 1:8, si usted lo puede encontrar en su Biblia, 2 Corintios 1:8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, dice, que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Hasta qué punto Pablo llegaba a decir, hermanos, no desmayemos, porque no quiero que ignoren que yo, Pablo, soy tan humano como ustedes, y he llegado hasta ese punto de que vamos a perder la vida de todo lo que nos está sucediendo? Pero él nunca perdió su fe, su confianza en Jesús. Eso es lo importante que podemos nosotros captar de este tiempo. Que el Señor nos está dando a nosotros, que después de este tiempo que estamos pasando, usted y yo necesitamos sí, una palabra de ánimo, una palabra como dice, de consejos, una palabra de fortaleza, que nos enseña que Él está siempre a nuestro lado. Jesucristo no nos ha dejado. Si no dejó a Pablo, no te dejará a ti tampoco. Esos sufrimientos que Pablo pasó como apóstol, hermanos, allá en 2 Corintios 11, capítulo 11 del 23 al 29, una vez más, 2 Corintios 11 del 23 al 29, dice de esta manera, se lo voy a leer para que ustedes lo puedan escuchar y después lo pueden leer ustedes aparte. Y es una descripción de lo que ya les di yo, una lista pequeña. Dice, son ministros de Cristo, dice él. Como si estuviera loco hablo, dice. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias.
¿Quién enferma y yo no? ¿Yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Hermanos, está hablando Pablo de su situación, como él se encuentra, pero todo lo hacía porque se preocupaba por las iglesias que él había plantado. No importaba cuántas millas, en qué caminos tenía que caminar, él se preocupaba por su iglesia. Y hermanos, eso demuestra que él, a pesar de todo lo que sufrió, él dice, y te dice a ti hoy en esta noche, no desmayemos. Que aunque las cosas parezcan injustas, que ya hemos hablado sobre eso, que vemos cosas injustas, lo que ha pasado en estos tiempos, la pérdida de trabajo de algunos, que ahora que están trabajando en casa, se sienten también con el temor de que quizás su trabajo ya no sea necesaria. Hermanos, el temor, el miedo llega. Pero el Señor te está diciendo, no tengas temor, no desmayes, no te hagas a un lado, no te hagas para atrás, sigue adelante. Por lo tanto, hermano, yo te invito que ante todas estas dificultades, oigamos el consejo de Pablo que nos dice, no desmayemos. ¿Me oye? No desmayemos. Estoy haciendo enfoque en esas palabras porque son palabras que resuenan en nuestra mente y que quede ahí impregnado, que nos diga, que nos recuerde que el cristiano nunca desmaya, sino que persevera. Amén. Ante una dificultad o una lucha tan familiar como la que usted y yo sufrimos diariamente en este cuerpo, hermanos, Pablo nos declara que una lucha que todos tenemos, que no importa de qué generación seas, estamos familiarizados con este problema. El cuerpo físico se deteriora. ¿Cuántos dicen un amén en eso? Nosotros nos hemos visto al espejo, hermanos. Estoy hablando con los varones. Y creo que también las hermanas, porque pues todos nos hemos visto al espejo y estamos viendo que ya no estamos tan jóvenes como lo estábamos antes. ¿Por qué? Porque el cuerpo se deteriora. Y yo le pregunto una vez más, ¿se ha visto usted al espejo? Toda esa musculatura, yo sé que se van a empezar a reír, que nos cargábamos, se ha hecho tan pesada que se ha bajado hasta las rodillas. Antes la cargábamos en los hombros, en los brazos, en el pecho, en las alas, y hasta parecía que habíamos comido una raja de costillas porque se nos miraba por el estómago. Ese era lo que éramos antes. Pero ahora, hermanos, parece que es un barril lo que nos cargamos. Pero, hermanos, el Señor quiere que usted y yo no nos pongamos tristes por lo que estamos viendo en nuestro cuerpo. Yo no tengo las mismas fuerzas que antes tenía, las mismas energías que antes tenía, lo tengo que aceptar claramente. Esa es la realidad que estamos pasando todos. Nuestra juventud ya nos pasó y estamos en una edad en la cual tenemos que ahora tener cuidado. Platicaba con el que limpia la iglesia en esta mañana y él me dice, pues ahora me tengo que cuidar. Ya tengo 63 años y ahora el doctor me ha dicho que ya no tengo que tener mucho estrés y tengo que hacer ciertos cambios de comida, ciertos cambios de trabajo, la rutina tiene que ser diferente y empezó a darme una lista y le digo, tienes razón. Pero la primera que tienes que cuidar es tu vida espiritual, le digo. ¿Por qué? Porque a pesar de que está yendo a la iglesia, él todavía necesita hacer una decisión por Cristo. Pero de cualquier manera, amados hermanos, tenemos que reconocer que ese es nuestro tiempo real en esta temporada que nos vemos. Nosotros cada mañana nos asustamos porque ya hemos cambiado, ya no somos los mismos. El espejo nos da a conocer nuestra realidad. Y hermanos, yo sé que hay varones que todavía les gusta pintarse el pelo y quieren verse jóvenes. Y yo les digo, paren. ¿Para qué van a andar tratando de esconder lo que ya no se puede esconder? Aunque se pinte el pelo, las arrugas empiezan a enseñar. Y eso nos muestra que nuestro cuerpo se deteriora. Y muchas veces eso es algo duro de aceptar para muchas personas porque tienden a darle lugar, a darle primordialidad al cuerpo físico.
Y la realidad es que, hermanos, usted y yo fuimos creados para vivir eternamente. Pero por causa del pecado que entró en el jardín del Edén, el hombre ahora tiene un límite de vida. Y lo decíamos la semana pasada, que está establecido que el hombre vive una sola vez, o sea, muera una sola vez y después de eso del juicio. Ese es un proceso natural de nosotros. Ahora es un ciclo, y lo repito siempre, es un ciclo de que nacemos, crecemos, nos multiplicamos y luego la muerte. ¿Por qué? Porque el cuerpo va llegando, va llevando su propio ciclo de la cual va a deteriorarse. Y yo sé, muchos ya nos damos cuenta que ya sentimos los dolores en los músculos, el cuerpo ya no tiene la fuerza que teníamos. Por lo tanto, hermanos, si tú esperabas vivir larga vida y que la vejez no sería tu realidad, yo te digo hoy, despierta, despierta. Te la pasas poniendo de tinte en el pelo, ¿para qué? ¿Para qué? Aunque te hagas tantas cirugías, el cuerpo se va a deteriorar y lo que te has hecho en la cara se va a ver peor. Así que mejor ni le trates, ni le busques, porque el rey Salomón dijo, esto es vanidad de vanidades. No importa qué riquezas tú tengas, cuánto dinero tú tengas y a cuánto le quieras pagar a los doctores. Mira, si te pica tener dinero, mejor mándamelo para acá, yo sí le puedo dar un buen uso. Así que, pero realmente no va a cambiar nada, no te va a alargar el tiempo de vivir, porque la realidad es que todo ser humano que nace de mujer, hermano y amigo, vamos a envejecernos. Algunos no alcanzan ni a ver la vejez, algunos mueren temprano, otros sí alcanzan a alta edad. Qué bueno, y si tú estás esperando hacer eso, créeme que tu cuerpo va a deteriorarse. Y por lo tanto, si no estás teniendo tu confianza puesta en Cristo, hermano y amigo, tú la tienes de perder mucho. Porque aquí lo importante es que tú aceptes este ciclo de vida. La vejez como la muerte son inevitables. Son inevitables. Este cuerpo se corrompe por lo frágil que es. Un día enfrentaremos la muerte como estamos enfrentando la vejez hoy. Apocalipsis 8 al 9 nos dice de esta manera. Una vez más, Apocalipsis 8, verso 8 al 9 dice así. El segundo ángel tocó la trompeta. Y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Hoy en día hay muchos planes de escape. No hace mucho, en el 2012, en el 2012 salió una película que se llamaba prácticamente así, 2012. Y se trataba de que alguien había construido 3 arcas como las de Noé, con la idea de que solamente las personas que tenían dinero podían comprar su boleto, que valía $1,000,000, nada más, $1,000,000. Y ese les garantizaba su lugar y espacio en el arca. Entonces solamente las personas que tenían dinero tenían un acceso a ese lugar, porque la idea era de escaparse de lo que venía, el tiempo final. Esa era la historia. Y eso, hermanos, créanme que sale en la televisión, pero en la mente del gobierno está todo eso. No cabe duda de que hay algo que está sucediendo ya sobre eso, pero también están las estaciones espaciales, donde hay un grupo que se está preparando para hacer su escape. ¿Por qué? Porque de alguna manera han leído la palabra de Dios, y en la palabra de Dios dice que la tierra va a ser destruida. Entonces el hombre, por sus propias fuerzas, por sus propios recursos, ellos quieren de alguna manera escaparse de la muerte. Y la palabra de Dios es clara, es veraz, y nos dice que está establecido que el hombre muera una vez, y después de esto el juicio. O sea, no podemos escaparnos. Nadie le puede ganar a Dios, hermanos. Pero el hombre quiere hacerlo de alguna manera, quiere ganar la ventaja. Y la palabra de Dios nos dice que quién escapará de Dios, que es también fuego consumidor. Es importante que usted y yo, hermanos, nos despertemos a esta realidad. Porque, hermanos,
la palabra bien lo dice de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de esto el juicio. Esto se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 9 verso 27. Ahí usted lo puede encontrar. Y usted se va a dar cuenta, hermanos, que podríamos morir de viejos y deslizarnos hacia la eternidad mientras dormimos. Hay personas que han amanecido sin despertar ya. ¿Por qué? Porque es un ciclo, es un tiempo en el cual no te avisan, no te dicen, sabes, a esta hora, este día voy a llegar a visitarte. La muerte no te da ningún aviso. Podríamos morir de niños y como jóvenes. Podríamos tener un ataque cardíaco repentino. Podríamos tener un cáncer y morir lentamente. Podríamos ser consumidores por la enfermedad del Alzheimer. Podríamos morir repentinamente en un accidente automovilístico. Podríamos ser impactados por un rayo. ¿Quién quiere tratar eso? No creo que nadie. Podríamos dejar que este mundo de cualquiera, podríamos dejar este mundo de las 10,000 maneras de cómo podemos morir. Por cierto, hay un programa que se llama en inglés Las 1000 formas de morir. Pero, hermanos, la realidad es que no hay un escape para la muerte. Sin embargo, la experiencia de Pablo nos dice que nosotros tenemos, en el capítulo 4, versos 7 al 10 de 2 Corintios, nos dice así, 2 Corintios 4, 7 al 10, nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué hermoso, porque sí, hermanos, tenemos la vida que llevamos en nosotros. Dice, tenemos un tesoro en vasos frágiles. Hermanos, ese tesoro es Cristo. Ese tesoro es Cristo Jesús. Y está en nosotros, en este cuerpo que se deteriora. Por eso que dice que la excelencia del poder de Dios sea para Él. A Él sea la gloria, la honra, todo lo que usted y yo alcanzamos, los éxitos que lleguemos a tener, amado hermano y amigo. Yo te digo que en Cristo Jesús, dice la palabra, todo lo podemos hacer, todo lo podemos alcanzar. Sin Cristo somos nada. Y mientras que este cuerpo se deteriora, el interno, que es Cristo, crece en nosotros. Y ese es el secreto que Pablo está hablando, que nosotros vamos en aumento con el Señor. El Señor en nosotros vamos en creciente. Por lo tanto, hermanos, qué hermoso que Pablo lo pone de una manera maravillosa, donde dice que estamos atribulados, todos, hermanos, tanto el rico como el pobre, el enfermo como el sano, el de posición y el que no tiene posición. No importa, todos de alguna manera somos atribulados por una prueba, por una lucha, por una situación difícil. En este momento mi vecino que no conoce a Cristo propiamente dicho, están sufriendo la muerte de un familiar en este momento. Algunos lloran, otros están riendo. Hermanos, pero la realidad es que en estos tiempos, no importa quién seas tú, vamos a ser atribulados por algún problema, por alguna lucha, por alguna situación, alguna enfermedad. Pero el Señor te dice que en todo, mas no angustiados, no desesperados. Hermanos, porque el que está en nosotros nos da la capacidad para soportar toda situación. Podemos estar en apuros, pero no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. El Señor nos da a entender que el enemigo puede tirar dardos contra ti y mandar sus secuaces, diría yo, sus soldados, su guardia contra nosotros. Pero ¿sabes qué? Nada te puede tocar. Eso lo vimos en la lección anterior, donde vemos cómo Pedro fue liberado después de estar rodeado de soldados, 16 fuertes soldados ahí.
Él salió sin ser visto y sin ser tocado por ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque la protección de Dios estaba sobre él. Hermanos, esa misma garantía tú la tienes, yo la tengo, de que el Señor te dice que serás perseguido, pero no estás desamparado. El que te protege es siempre Él. Él es tu refugio, Él es tu fortaleza, Él es tu pronto auxilio. Por lo tanto, hermanos, la palabra bien dice, ¿de qué temeré al hombre? No importa lo que el hombre me quiera hacer, mi vida está segura en Cristo Jesús. Lo que Pablo nos está diciendo es que usted y yo tenemos un tesoro en un vaso frágil y que Dios quiere usar este débil, frágil, para mostrar su poder y alcanzar a muchos para que Él sea glorificado a través de nosotros. Hermanos, el Señor quiere que tú simplemente te rindas ante Él y que dejes que Él te mueva y te use en la capacidad que Él quiera hacerlo, porque al final de todo vas a ver cuántas vidas tú estás tocando por tu fidelidad, por tu confianza, por tu entrega al Señor. Amado hermano y amigo, no deje que su situación presente, sea enfermedad, sin trabajo, sin fuerzas físicas, lo lleven a ser una estadística de derrota. De alguien que antes caminaba con Dios y que antes asistía a la iglesia y que antes era fiel a su iglesia. Hermanos, lo estamos viendo constantemente. Amados hermanos que nosotros conocemos, que caminaron en la fe y que anduvieron firmemente, es más, nos ayudaron a nosotros en nuestro caminar con el Señor, nos ayudaron a formarnos en nuestra vida espiritual y que ahora ya no están con el Señor. Ahora se han alejado en su propia manera de pensar, en su forma de enseñar, que ya no es de Dios. Hermanos, amigos, créanme que eso es tristeza para muchos de nosotros que después de haber conocido la verdad y que ahora le demos la espalda. Pero aún así el Señor nos da la oportunidad y la capacidad para hablarles y decirles que la puerta aún está abierta, porque el Señor sí nos llama al arrepentimiento a todo al que se entrega, al que reconoce su necesidad de Dios. Pero la realidad es que vemos que muchos se desaniman y Pablo está diciendo, no se desanimen. Porque en realidad, hermanos, usted y yo no hemos pasado lo que Pablo pasó, ni lo que Jesús sufrió. Y sin embargo, hermanos, cada uno de ellos, Cristo Jesús primeramente dio su vida por ti y por mí. Pablo se convirtió en un mártir por ti y por mí, realmente. Porque él a través de su mensaje, la palabra llegó y nos alcanzó a este continente. Si no fuera por el esfuerzo que él hizo por cruzar el mar y llegar a un lugar donde la palabra después llegó a nosotros, hermanos, créanme que Pablo dio su vida y se convirtió en un mártir para que la palabra nos alcanzara a nosotros. Y ahora usted y yo tenemos esta bella palabra delante de nosotros y que nos alimenta, nos fortalece, nos edifica. Qué hermoso ejemplo de este varón. Y Pablo te dice, tú no has sufrido lo que nosotros hemos sufrido. Por lo tanto, no importa que tú pases tribulación, enfermedad o hambre, frío, pero no estamos desamparados ni destruidos. Romanos 8:37 nos dice así. Romanos 8:37, una vez más, Romanos 8:37 nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿No le resuena algo conocido de nuestro mensaje anterior? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pablo nos vuelve a recordar acá que todas esas cosas usted las puede estar sufriendo, sí, pero ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Él dio su vida para que tú tengas victoria hoy. Gloria sea su nombre. Pablo continúa diciendo en 2 Corintios 4:16, dice de esta manera, encontramos un maravilloso secreto de nuestro éxito realmente, de que por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se va renovando día en día. Aunque el cuerpo externo se deteriora, el interior se renueva de día en día. No desmayemos, porque cada día, amado hermano, en Cristo Jesús, cada día, en Cristo Jesús, nuestras fuerzas son renovadas. Ese es lo bello. En Cristo Jesús, Pablo decía, todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Qué hermosa palabra.
Este quiere decir que cada día tú debes llenar tu vasija con las promesas de Jesús, platicar con Jesús y crecer en su gracia para el oportuno socorro. Tú tienes esa responsabilidad que mientras que el cuerpo, estás en el cuerpo físico, todavía con vida, todavía respiras vida, que tu enfoque debe ser de buscar la presencia de Dios en la palabra, en la oración, en los devocionales, en la reunión con los hermanos en Cristo. Hermanos, yo te insto que si estás alrededor de Anaheim, ven, visítanos este domingo, ahí estamos para servirte, pero debes de buscar una iglesia donde tú puedes alabar y adorar al mismo Dios que yo y mi iglesia adora. Te invito a que llegues, pero esa es la parte que nos toca a nosotros, que mientras que tengamos vida, nos enfoquemos en buscar al Señor. Sí vas a tener muchos problemas, y quizá ya los tienes, pero hermano y amigo, en Cristo Jesús tenemos esa paz, esa seguridad de que Él no nos deja. Cristo en ti es tu fuente de energía. Isaías 40, 29 al 31 nos dice así. Te doy tiempo para que lo busques. Isaías 40, 29 al 31. Él da fuerza esfuerzo alcanzado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Una vez más, permítame regresar a ese versículo. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué le parece? Qué hermosa promesa del Señor. Por lo tanto, amado hermano y amigo, tú que tienes tu confianza puesta en Cristo Jesús y estás escuchando lo que Pablo está diciendo, no desmayemos. Porque cuando te sientas cansado, que sientas que ya no puedes, el Señor viene y te inyecta con esfuerzo, con energía, con fortaleza. Y aunque los jóvenes se van haciendo para atrás, tú continúas, porque tú que conoces, que sabes el camino, debes marcar y dejar un legado para los que vienen atrás. Deben ver en ti y en mí varones que terminamos y perseveramos hasta el día final. El Señor quiere que no desmayemos. Por lo tanto, mientras que aún estemos en este mundo, no nos afanemos por nada. Porque el Señor así nos dice, de nada estemos afanados. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Tú y yo, yo le decía a mi amigo en esta tarde, que decía que el doctor le dijo que ya no se tiene que estresar. Y esa es la verdad. Debes de soltar ese estrés de ti. ¿Cómo? Depositando tu confianza en Dios. Que cuando tú ves un problema no lo hagas tuyo, sino que llévalo a los pies de Cristo. Ora, clama por esa necesidad y deposítalo y levántate ligero, sin cargar con el problema nuevamente. Déjalo a los pies de Cristo. Por nada estéis afanosos, que no hay para comer mañana. No te preocupes. Elías no tenía para comer y un cuervo le llevaba pedazos de carne. Imagine, Dios provee de donde no hay nada, de allí sale. El Señor te va a proveer si confías en Él. Por lo tanto, Lamentaciones nos dice de esta manera. Lamentaciones 3, 21 al 26. Lamentaciones 3, 21 al 26. Esto recapacitaré en mi corazón, decía Jeremías. Por lo tanto, esperaré. Dice, esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dice mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan. El alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿No le cae como agua fresca esa palabra hermosa de Jeremías en el libro de Lamentaciones? Hermanos, tomen esta palabra y vean que esperar en Jehová es bueno. Él, sus misericordias son nuevas cada mañana.
no se acaban, no se desaparecen. Él continúa siempre siendo fiel a sus promesas. Nada, hermanos, es para siempre. Hablando de este mundo físico. Dios es eterno y todas sus promesas son eternas, pero lo demás, de lo que nosotros conocemos en lo físico, nada es para siempre. Este cuerpo no es para siempre ahora. Aún las aflicciones que usted está pasando no van a durar. Los problemas le llegan, pero ¿sabe qué? Se van. Solamente llegan a perturbarte, a quitarte la paz por un tiempo, si tú le das lugar. Pero si tú estás confiando en el Señor, esos problemas son pasajeros. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice de esta manera: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo lo que tú puedes ver se va a acabar. Las riquezas del rico se van a acabar. Las compañías se van a acabar. Por lo tanto, todo lo que está en nuestro medio ya no lo vamos a tener. Pero el Señor dice que nos hagamos tesoros allá en el cielo, no en esta tierra. Allá en el cielo no hay quien robe, no hay nada que se corrompa. Por lo tanto, allí es donde tenemos que estar depositando todas nuestras obras buenas. Y esas son las de ver por los pobres, de ver por los necesitados, de llevar la palabra de salvación al que la necesita, de estar enfocados en hacer la voluntad de Dios. Eso es depositar tesoros en el cielo. Es de abrir tu cuenta en el cielo y hacerla crecer en ese lugar. El Señor quiere que te enfoques en lo de arriba y no en lo que está aquí en la tierra. Por lo tanto, hermano, no desmayes, porque me ha dicho, dice el Señor, Pablo está hablando, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. 2 Corintios 12:9. Y Pablo está diciendo que el Señor le dijo a él: bástate de mi gracia. Quizás como usted y yo, humanamente, él le decía: Señor, quítame esto, Señor, sáname de esto, Señor, ya no soporto esto. Y el Señor le dice: bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Hermanos, que el Señor sea suficiente para nosotros. Que el tiempo que estemos en este mundo, nosotros podamos depositar nuestra confianza en Él. Que yo recapacite en mi corazón. Por lo tanto, esperemos en el Señor. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. No sé si he logrado transmitir el mensaje de la manera que quisiera hacerlo, pero yo creo que usted ha recibido la palabra. Yo creo que es una palabra de ánimo, de esperanza. Pero creo que Dios ha hablado a cada corazón hoy y quiere que Él, su gracia, sea suficiente en estos tiempos de nostalgias, aflicciones, desánimos. Y si te sientes o te has sentido desmayar, te digo: no des lugar al enemigo, refugíate en Cristo Jesús, porque Él te está diciendo en este momento: no desmayes, persevera hasta el fin. Persevera, termina la carrera, no la dejes a media, porque Él va con nosotros. Él nunca nos desampara. Donde quiera que vayamos, vamos a prosperar. Donde quiera que pongamos nuestro pie, va a ser nuestro. Él va con nosotros. No desmayes. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Yo te ruego, Señor amado, que en este momento tú seas glorificado, tú seas honrado, tú seas alabado. Y si hay alguna persona que se ha sentido desmayar, que se ha sentido: ¿para qué sigo adelante? ¿Para qué sigo la iglesia? ¿Para qué voy aquí? Que en este momento esta palabra sea de ánimo, sea de fortaleza, que puedan confiar de que Pablo, que tenía muchas razones para
para darse por vencido. Nunca lo hizo, sino que luchó y se esforzó y estribó por alcanzar más almas para Cristo y visitaba las iglesias para asegurarse de que estuvieran firmes y continuaran adelante. Ese tipo de amor debe existir en nosotros por aquellos que están a nuestro alrededor y quienes tienen sus ojos puestos en nosotros para guiarles hacia ti. Señor amado, por favor, levanta a tu pueblo, levanta a los siervos, levanta a los líderes y a aquellos que no te conocen y que están escuchando esta palabra, que encuentren un tiempo, un momento en el cual puedan entregar sus vidas a ti, Señor amado. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Gloria sea tu nombre, Señor. Alabado seas. Gracias, Señor. Gracias. De esta manera, amados hermanos, espero que la palabra de Dios haya sido de bendición y les invito a que lo compartan con alguien y que puedan tener tiempos de devocionales con algún familiar que usted sabe que no lo conoce. Tome el tiempo para ir, ahora que tenemos la libertad, de visitarle y presentarle este programa para que ellos puedan también conectarse con nosotros. Dios les bendiga y un abrazo a cada uno de ustedes, virtualmente, claro. Y les espero pronto verles y poder saludarles en el amor del Señor. Y una vez más, Dios les bendiga.